Buenas noches, amigos. Esta noche nuevamente nos aparecemos para darles una clase sobre lengua maya y seguimos con los sustantivos, pero esta vez vamos a hablar un poco de los adjetivos calificativos. Siempre la palabra es bish, como hemos visto, bishakaba, bishabel, y entonces aquí tenemos unas palabras en nuestro vocabulario. Muchas veces la gente dice bishi a las cosas o bishi, no importa. Lo importante aquí es que nosotros podamos entendernos o comunicarnos con el bish. Entonces, vamos a hablar sobre el cuerpo. Bish Winnick, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre o la mujer? Y en este caso vamos a utilizar estos adjetivos o estos calificativos que tenemos. Recordemos que también tenemos aquí nuestros pronombres personales. Y lo primero que tenemos que ver aquí es Kichpan. ¿Alguien lo borró? Y entonces, aquí tenemos Kichpan. ¿Qué piensas, Lolbe, que es Kichpan? Párate acá. Letie Lolbe. Letie Kichpan. Lolbe Kichpan. Es hermosa, siéntate. Entonces aquí es hermosa, bonita. También usamos hatsuts para bonito o bonita. Las cosas pueden ser bonitas y bonitos. Pero también se le dice a una muchacha bonita, hatsuts. Hatsuts le chúpalo. Y vamos a escribir aquí. Hatsuts le chúpalo. Y chúpal es muchacha. Entonces Hatsuts le chúpalo. Cuando se trata de los varones, no es Kichpan ni Hatsuts. Decimos Kichkelen. Kichkelen es guapo, hermoso. Ma, aquí estoy. Kas es feo. Entonces, si no te ayudo mucho en los genes o la naturaleza, como mucha gente dice, pues saliste Kas. Y esto se utiliza tanto para mujeres, que vamos a poner acá, que esto es para mujeres y este es para hombres. Pero no solamente es hablando de la belleza de alguien. No solamente es un asunto de belleza, es también un asunto de altura. Cabal es bajo. Enano. Por ejemplo, otra vez, oye, Lolbe, cabal, está bajita. Isaac, canal, pero no más que otras personas. Canal. Si vamos comparando a las personas, ¿culen? Cabal puede ser muy relativo. Cabal dependiendo con quién lo comparas. Cabal es bajo y canal es alto. Pero no alto de detenerse, es alto de tamaño. Sí. ¿Qué pasó? Estaba haciendo así por lo alto. Ah. Aquí es grande. Usualmente
decimos grande a las personas que ya tienen edad o el tamaño es grande. Por ejemplo, nohoch. Sasil nohoch. Kendra chichang. Lolbe chichang. También tenemos otras palabras que debemos aprender. Polok. ¿Qué crees que significa polok? Gordo. Entonces aquí vamos a poner la palabra gordo, pero también puede ser grueso para los que se sienten así, medio ofendidos con el Bekech quiere decir delgado. Bekech es delgado. Entonces aquí tenemos estos calificativos y vamos a hacer un pequeño ejercicio con Lulbe, como el examen de la vez pasada, pero este es más sencillo, Lulbe. Bueno, sí, como de esta clase. Sí, solo de esta clase. No de todas. Ah, muy bien, entonces. Es uno de paso. Te voy a preguntar, Lolbe es Kichpan, Hatsus, Kichkelen. Kichpan. Kichpan, muy bien. ¿Chocolate? Muy bien. Lolbe, Kichpan, Wakas. Kichpan. Muy bien. Otra vez. Katen. Lolbe Kabal Wakanal. Kabal Wakanal. Cabal. Kabal. Muy bien. Lolbe Nohoch Wachichan. Chichan. Chichan. Lolbe Polo wa Bekech. Bekech. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? Esa es la pregunta que debemos de contestar. Aquí vamos a poner el nombre de la persona o lo que vamos a calificar y vamos a terminarlo con una E. Una E con apóstrofe. Y vamos a poner entonces a Sasil. Y aquí vamos a poner el adjetivo. A ver, Lolbe, tú escribes. Sasile, Kichpan, Hatsut, Kichkelen, Wakas. Aquí sobre la 3 días después. Dos mil años más tarde. 6 hojas y media después. Y es entre cabal y canal, ¿cómo haríamos? ¿Sasile cabal o canal? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Muy bien, entonces hacemos un tipo de comparaciones, solo que aquí voy a corregir. No es acento, es un apóstrofe, es en medio de la A para que diga canal. Entonces, de esta manera nosotros estamos aprendiendo
algunos adjetivos calificativos de las personas. Bishwinik. Y en la próxima vamos a hablar de las edades también, porque nosotros podemos calificar un bebé, un niño, un joven, un adulto, una persona de la tercera edad. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Ibas a decir algo, Lourdes? Quería decir unas cositas importantes que ustedes den like a este video, que lo estamos tratando de hacer en estos días porque a la vez no podemos por el tiempo, pero lo hacemos por ustedes. Y también quería decirles que se suscriban, activen la campanita si ustedes quieren, y que ustedes en la próxima clase puedan responder las preguntas antes de que yo las responda. Muy bien. Para que ustedes aprendan también. Muchas gracias. Hasta luego. Savannah.